Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro que va a encantar a muchos, especialmente a los fans de Asterisco Kanyaman y la serie El Regreso. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en esas asterisco escenas de amor eliminadas que nunca llegaron a la pantalla, pero que según los rumores y lo que hemos podido investigar, fueron grabadas. Imaginen todo ese romance, esa química, esas miradas intensas entre Kanyaman y Greta Ferro, y todo eso que se quedó guardado en la sala de edición. Vamos a especular, a recordar y a imaginar juntos todo lo que pudo haber sido, y lo que tal vez todavía sea. Y antes de empezar a desgranar todos estos detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle ese clic al botón rojo o activen la campanita y así estarán al tanto de todo lo que publicamos. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de El Regreso, esa telenovela que nos cautivó con su historia y por supuesto con la increíble conexión que vimos entre sus protagonistas. Kanyaman con su carisma arrollador, y Greta Ferro con su talento y dulzura, formaron una pareja que muchos de nosotros deseábamos ver brillar aún más en pantalla. Y es precisamente por eso que la idea de escenas de amor eliminadas resulta tan fascinante. ¿Qué secretos guardan esos metrajes que no llegaron al público? ¿Cómo habrían cambiado la percepción de la relación entre sus personajes? Hemos estado investigando, leyendo entrevistas, siguiendo las noticias y los comentarios de los fans, y parece que hay bastante material que se filmó pero que por diversas razones, terminó en la papelera de la edición. A menudo en las producciones televisivas, especialmente en telenovelas que pueden tener una duración extendida, hay escenas que se graban para explorar diferentes facetas de la trama o de las relaciones entre los personajes. Algunas son cruciales para el desarrollo, otras son para dar más profundidad a los sentimientos, y otras, bueno, simplemente no encajan en el ritmo final o en el tiempo disponible. Imaginen una escena en la que los personajes de Kan y Greta tuvieran un momento de intimidad más profundo, quizás una conversación sincera bajo las estrellas, o un abrazo que transmita toda la angustia y el amor reprimido que sentían. A veces estas escenas eliminadas son las que realmente nos permiten conectar a un nivel más emocional con los personajes, entender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos más profundos. Podrían ser esos pequeños gestos, esas miradas que lo dicen todo, las que nos hacen suspirar y creer aún más en esa química que emanaba de la pantalla. Pensemos en la posibilidad de que hubiera escenas que exploraran la evolución de su relación de una manera más detallada. Quizás momentos de duda, de inseguridad, de esos pequeños conflictos que hacen que el amor sea más real y por lo tanto, más poderoso cuando se superan. O tal vez escenas de pura complicidad, de risas compartidas, de esos momentos cotidianos que construyen un vínculo sólido y duradero. Es la magia del cine y la televisión, ¿verdad? Crear un mundo, unos personajes y nosotros, los espectadores, nos convertimos en testigos de sus vidas, de sus alegrías y sus tristezas. Los rumores sugieren que algunas de estas escenas eliminadas podrían haber mostrado un lado más tierno y vulnerable de los personajes. Kanyaman, conocido por sus papeles intensos y apasionados, ¿habría mostrado facetas de su personaje que nos habrían sorprendido? ¿Y Greta Ferro, cómo habría complementado esas escenas con su propia interpretación? La combinación de sus talentos podría haber dado lugar a momentos realmente memorables, incluso si no los vimos oficialmente. La industria del entretenimiento a menudo opera con estrategias de marketing muy calculadas. A veces las escenas se guardan para generar expectación, para crear un misterio, o incluso para ser liberadas en un momento posterior como contenido adicional, como un regalo para los fans más fieles. Es como si nos dijeran, aquí hay un poco más de lo que les gusta para que sigan disfrutando. Y la verdad es que como espectadores, nos encanta que nos den esas migajas de lo que nos hace suspirar. Podríamos especular sobre escenas que revelaran secretos importantes, o que anticiparan giros argumentales de una manera más sutil. En El Regreso, la trama giraba en torno a muchos enredos, relaciones complicadas y un pasado que regresaba para atormentar a los protagonistas. ¿Habrían estas escenas eliminadas arrojado más luz sobre esos misterios? ¿Nos habrían dado pistas que nos habrían hecho cuestionar nuestras propias teorías? La belleza de estas posibilidades es que nos permiten participar activamente en la historia, incluso después de que haya terminado. Además, la química entre Kanyaman y Greta Ferro era palpable. Se notaba en sus acciones, en la forma en que se miraban, en la energía que compartían.
Y cuando esa química es tan fuerte, es natural que los guionistas y directores quieran explotarla al máximo. Es probable que se filmaran muchas más escenas románticas de las que finalmente se emitieron, con la idea de tener material extra para trabajar en la edición y ajustarse al ritmo de la narrativa. Pensemos en un posible momento de reconciliación después de una pelea importante. Una escena donde los personajes se dan cuenta de que el amor es más fuerte que sus diferencias, y se abrazan, dejando atrás el rencor. O quizás una escena de celebración de un logro conjunto, donde la alegría compartida intensifica su conexión. Estas son las escenas que hacen que una relación en pantalla se sienta genuina y creíble. También es posible que algunas de estas escenas eliminadas fueran censuradas o modificadas debido a la clasificación de edad de la serie, o por decisiones editoriales que buscaban mantener un tono específico. A veces, lo que parece apasionado para los actores puede ser interpretado de manera diferente por los responsables de la producción, y se toman decisiones para asegurar que el contenido sea apto para el público deseado. Lo fascinante de todo esto es que nos invita a reflexionar sobre el proceso creativo detrás de una producción tan grande. Detrás de cada escena que vemos hay horas de trabajo, de planificación, de rodaje y, por supuesto, de edición. Y en esa etapa de edición, se toman decisiones difíciles sobre qué incluir y qué dejar fuera. Estas escenas eliminadas son como pequeños tesoros perdidos, fragmentos de una historia que nos dan una visión más completa del universo que se creó. Y hablando de Can Yaman y Greta Ferro, su colaboración en El Regreso fue algo que muchos esperaban con ansias. Ambos son talentosos y tienen un gran atractivo para el público. La idea de que hayan grabado escenas de amor adicionales, y que éstas no se hayan mostrado, solo aumenta la intriga. Nos hace preguntarnos qué más podríamos haber experimentado si hubiéramos tenido acceso a ese material. Podríamos incluso imaginar escenas que mostraran un desarrollo más lento de la relación, permitiendo al público saborear cada etapa, cada avance, cada conquista. A veces, cuando la historia avanza muy rápido, se pierde la oportunidad de apreciar los matices de cómo una relación se va construyendo. Las escenas eliminadas podrían haber proporcionado ese tiempo, esa pausa para que la audiencia se enamorara aún más de la pareja. En resumen, estas escenas de amor eliminadas de El Regreso son una fuente inagotable de especulación y fantasía para los fans. Nos permiten imaginar lo que pudo haber sido, y nos dan una razón más para seguir conectados con la serie y con sus actores. Ya sea que se trate de momentos de pasión intensa, de ternura reconfortante, o de confesiones sinceras, la idea de que existen escenas inéditas de Can Yaman y Greta Ferro es, en sí misma, un romance para los seguidores. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro análisis y nuestras especulaciones sobre esas escenas de amor eliminadas de El Regreso. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de lo que pudo haber sido. Hemos hablado de la química entre Can Yaman y Greta Ferro, de las posibilidades que ofrecían esas escenas no emitidas, y de cómo éstas influyen en nuestra percepción de la historia. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Tenían conocimiento de estas escenas eliminadas? ¿Qué tipo de escenas les hubiera gustado ver? ¿Creen que estas escenas habrían cambiado significativamente la trama? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!